Aquí adelante hay dos filas desocupadas de sillas, así que pueden pasar con toda confianza. Antes de leer las Escrituras, quiero invitarles a que oremos al Señor para que Él pueda dirigir nuestros pensamientos, nuestras palabras y todo lo que vamos a ver en este tiempo. Inclinemos nuestros rostros para orar al Señor. Padre bendito, te agradecemos en esta tarde porque tus hijos hemos estado alabando y glorificando tu santo nombre, dando gloria y aleluya a ti, oh nuestro Dios, por aquel que vino, murió, resucitó y vive y que pronto volverá, el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Alabamos tu nombre por ese hecho tan grandioso de su obra perfecta de la cruz, por la gran salvación que nos has provisto en Él. Y ahora nos aprestamos, oh Señor, a leer tu palabra y a meditar en ella, y oramos que seas tú dirigiendo nuestros pensamientos, nuestras palabras, y que nuestros corazones puedan estar atentos a la voz tuya. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Damos la bienvenida a todos los que nos acompañan, también los que están por primera vez con nosotros, que el Señor también les bendiga. Y estaba pensando en estos días que hace unos 14 años atrás tuvimos la oportunidad de estar en un grupo de estudio en casa de una hermana que está aquí, la hermana Verena. Estuvimos estudiando una serie de temas que llevan por título Llamados con un nuevo nombre. Probablemente la hermana se va a acordar. Teníamos en esos años acá en la congregación algunos grupos en hogares, y en la casa de ella estudiamos ese tema por varias semanas. Y pensando en ello, el Señor me ha guiado a que podamos reeditar esos estudios ahora acá, en cada oportunidad que el Señor me permita presentar su palabra en el culto. Vamos a estar varios meses en esto. Si en algún momento el Señor me dice que hable de otra cosa, lo voy a hablar, pero hoy día vamos a partir con esta serie de los nombres que cada uno de los que somos salvos tenemos. Son muchos. Los alumnos del Instituto Bíblico se acordarán que también vimos algo de eso hace ya unos meses atrás. Y precisamente el viernes en la clase repasábamos y algunos no se acordaban mucho, pero después sí se acordaron. ¿Cierto? Claro. Bueno, hoy día vamos a hablar de uno de esos nombres. Para saber de qué se trata, vamos a ir al Evangelio según Juan, para leer en el capítulo 20. Evangelio según Juan, en el capítulo 20. Aquí no sale precisamente el nombre, pero aquí está la idea, y yo creo que varios se van a dar cuenta de inmediato. Juan capítulo 20, versículo 24. Juan capítulo 20, versículo 24, y vamos a leer hasta el final del capítulo, hasta el versículo 31. Dice así la palabra del Señor, y probablemente esté también puesto por allí. Muy bien. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás:
pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, o sea, específicamente aquí en el Evangelio según Juan. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hasta aquí por el momento la lectura. Después vamos a ver otros pasajes de la Biblia, y creo que yo me había equivocado. Precisamente en uno de los versículos está ese nombre del cual vamos a hablar hoy. Al final del versículo 27 aparece cuando el Señor le dice a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. Creyente. Vamos a hablar de este nombre, el nombre creyente. En plural, por supuesto, creyentes. Un término que se asocia con el concepto de fe y el concepto de confianza. ¿Ya? Ahora, este nombre, creyente o creyentes, no aparece muchas veces en la Biblia, y en forma más específica aparece solo en el Nuevo Testamento. Usted no va a encontrar en ninguna parte del Antiguo Testamento el concepto de creyente o creyentes. Para los hermanos que les gusta estudiar, que les gusta profundizar un poco más en las Escrituras, una vez dije esto y lo vuelvo a repetir, yo sé que todos los hermanos leen la Biblia. ¿La leemos? Ojalá. Pero no todos profundizan tanto. Pero a aquellos que les gusta estudiar, que les gusta escarbar la palabra, el término creyente aparece en el Nuevo Testamento solo 8 veces. No le voy a decir dónde sale, usted dese el trabajo de buscarlo en casa. Si tiene una concordancia, le va a ser más fácil. De esas 8 veces aparece en 2 ocasiones de manera negativa, habla de un no creyente. Y el término creyentes en plural aparece 12 veces. Nada más. Hoy día yo quise leer precisamente aquí en Juan capítulo 20, donde aparece por primera vez el término creyente. Y es la única vez que aparece en un evangelio. En las demás ocasiones, tanto el término creyente como el término creyentes aparece en cartas apostólicas del Nuevo Testamento. Adelante, bienvenidos. Están esperándole acá las sillas en la primera fila. Muy bien, muchas gracias. Me gustan ellos porque ellos llegan y se sientan aquí adelante. Eso es bueno. Ahora, este nombre creyente en el Nuevo Testamento se usa exclusivamente para hablar de personas que ya han confiado o han creído en el Señor Jesucristo y le tienen como su Señor y Salvador personal. Es decir, personas que, como lo que cantábamos hoy día en las alabanzas, que estuvieron particularmente hermosas hoy día, porque el tema estuvo centrado exclusivamente en el Señor Jesucristo. Podemos cantar esas alabanzas de aquel que vino, murió, resucitó y que viene, que es el Señor Jesucristo, porque ya hemos creído, hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Él. Entonces, cuando usted encuentre en el Nuevo Testamento, en las citas que usted va a buscar, se habla solo de creyentes en Cristo. Ahora, esta palabra creyente
En el idioma griego, el idioma original en el cual se escribió el Nuevo Testamento, tiene varias acepciones. Y mira lo que significa. La palabra creyente significa alguien que está confiado. También significa alguien que cree y también significa alguien que es fiel. Eso significa la palabra creyente, este nombre que el Señor da a aquellos que ya somos suyos por la fe en Cristo. Ahora, a la luz de esto, ¿usted es creyente? No me conteste audiblemente, pero ¿es creyente así como lo dice la palabra del Señor? Alguien dirá, no, sí, yo soy creyente, oiga. Y la verdad es que toda la gente es creyente, ¿sabía usted? Todo el mundo es creyente, todos, hasta los ateos son creyentes. Usted dirá, pero ¿cómo no entiendo eso? Por supuesto, no son creyentes como lo dice la Biblia, pero son creyentes. Creen, confían en algo o en alguien. Y todos los que estamos aquí, absolutamente todos, con la excepción del Sebastián, que todavía no cree nada, porque es muy chico, ¿cierto? Es un guaguito hermoso, pero él no puede creer nada todavía. Pero todos los que aquí tenemos uso de razón, como se dice normalmente, todos somos creyentes en algo o en algo. ¿Verdad? Claro. Y mire, esto de creer, esto de confiar, esto de poner confianza en alguien o en algo, es algo que hacemos todos los días. Yo salgo allá al camino a la cantera, espero que pase un colectivo desocupado, me subo y yo confío que ese caballero me va a traer hasta acá. ¿Cierto? Soy creyente en ese momento del chofer del colectivo, ¿sí o no? Por supuesto. Usted confía en esa persona. Los que tienen vehículos, claro, confían que van a llegar sin problema y que el vehículo no se le va a echar a perder. Podríamos poner muchos ejemplos. Muchos ejemplos. Todos creemos algo, confiamos en el día, en muchas cosas. ¿Usted es creyente también? De acuerdo a la Biblia. Es que eso es la creencia que vale, es la única que vale. Ya vamos a entrar más al detalle. Yo tengo un listado aquí que estuve pensándolo ayer y decía, mire, hay tantas formas de ser creyente. Hay gente que cree solo en sí mismo. ¿Se ha encontrado con alguien por ahí? Hay gente así. No, yo creo en mí nomás. No creo en ninguna otra cuestión. Yo creo en lo que yo sé, lo que pienso, en mis decisiones. Yo creo en mí. Y agregan, yo creo en lo que mi corazón me dicta. ¿Suena romántico eso, no? Yo creo en lo que mi corazón me dicta. Pero ha de saber usted, y el profeta Jeremías lo dice claramente, engañoso es el corazón y más perverso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y él dice, yo Jehová, el Señor dice eso, yo conozco el corazón. Si usted es alguien creyente en su corazón y usted cree en lo que usted siente allí dentro, yo le digo que va a llegar a la condenación con toda seguridad. Porque no podemos confiar en nuestro corazón. Bueno, claro, para asuntos románticos es otro cuento, por cierto, pero ni aún así tampoco tanto, pero tiene su parte importante ahí, la parte romántica. Pero usted no puede confiar en su corazón para resolver el problema de su alma para la eternidad. No, porque el corazón, dice Dios, es perverso. Es un término fuerte eso, perverso. Es intrínsecamente malo. Alguien dirá, no, caballero, está equivocado. Yo soy una buena persona. Yo le voy a decir una cosa. Si nosotros no somos más malos, es porque Dios nos lo permite. Pero en nosotros hay cualquier cantidad de perversidad. ¿Sabe cómo se manifiesta eso? ¿En qué momentos? Por ejemplo, cuando hay una guerra. Hay gente que no le gusta ir a la guerra. Además, la guerra es una cosa perversa, sabemos que es así. Cualquier guerra.
pero son llamados los soldados, tienen que ir. Gente que a veces ha sido una persona muy amable, muy agradable, ¿no es cierto?, en su vida, y ahí empieza la lucha, la pelea, el disparo y todo lo demás. Y esa persona llega el momento en que ya se suelta y mata y mata y mata y mata. Bueno, y eso nunca lo pensó cuando era tiempos de paz, no, jamás se le ocurrió. Sí, el corazón es perverso. Y es engañoso. Sí, el corazón es engañoso, más que todas las cosas. Y esto a causa de que somos pecadores. Por esa razón no podemos confiar en nuestro corazón, pero hay cuantos creyentes en su propio corazón y en sus propias ideas. Ojalá que no haya nadie aquí así. Pero hay otros que son creyentes en la religión de sus padres. Hay gente que dice eso, no, yo creo lo que mis padres me enseñaron, yo sigo la tradición de la familia, soy creyente, etcétera, etcétera, yo soy creyente en la religión de mis padres. Y nunca se han sentado a pensar si esa religión es verdadera o es falsa. Pero como es la religión de los padres, sigo la tradición. Ahora, eso es peligroso incluso aquí. Generalmente se habla de esa frase pensando en la religión católica, romana. Pero hay también personas, jóvenes, niños, adolescentes, que en el fondo ellos se crían, según ellos piensan, en la religión evangélica de mis padres. Mis padres son evangélicos, entonces yo también soy evangélico, y creen en la religión de sus padres y son creyentes en eso. Pero es que la religión evangélica nos salva, ¿sabía eso usted? Yo pensaba que la religión evangélica salvaba. No. La religión evangélica nos salva. La religión católica tampoco salva. Ninguna religión salva. Solo Cristo salva. Así de simple, así de cierto, así de claro. Así que si usted es creyente en la religión de sus padres, está completamente equivocado. Bueno, hay otros que se han metido en cosas tan horribles como la brujería y creen en brujos. Y esto se ha ido poniendo tan de moda cada vez más. ¿Sí? Y ahí están locos con el horóscopo de todos los días y con las cartas del tarot. Y otros van más lejos con la tabla Ouija. Y podríamos seguir enumerando. Brujería de todo tipo. Y se han acostumbrado a lo que los brujos hacen, a declarar y a decretar, porque ha de saber usted que eso de decretar y declarar, que está tan de moda en todos los lugares donde hay falsos profetas y apóstoles, no es de Dios. Es del diablo. Nunca me voy a olvidar cuando hace años atrás, por allá el año, no sé, 2015, 2016, algo así. Yo vivía en San Antonio todavía y tenía que ir al consultorio cercano ahí a buscar unos medicamentos. Mientras esperaba en la fila, había una televisión encendida ahí y estaban en uno de los famosos matinales de la mañana, que creo que son los programas más fomes del mundo, ¿no es cierto? Si usted ve matinales, lo único que hace es perder el tiempo. Y ahí hay un señor que es brujo. El señor Pedro, no me acuerdo el apellido. Y ahí estaba hablando y decía que nosotros teníamos que decretar y teníamos que declarar, y lo que decretábamos y declarábamos se iba a producir en nuestra vida. Y él lo estaba diciendo un brujo en la televisión. Pero ahí están todos los falsos apóstoles y profetas diciendo que hay que decretar y declarar. Son tan brujos como los otros. ¿Sí? Porque no es de Dios. Y hay tantos que creen en la brujería, en los santos, en la santería, y creen en una cantidad de cosas en la casa para la... Hay algunos que tienen unos elefantes, por ejemplo. No tengo nada contra los elefantes, pero hay algunos que tienen unos elefantes ahí que están hechos para la prosperidad, y otros tienen unos saquitos en la casa ahí para prosperar. Un montón de cosas. Son creyentes en eso. En circunstancias que Dios condena todo tipo de brujería, todo tipo de cosa esotérica. Para Dios es abominación. Así que si usted es una de las personas que todos los días se mueve en base al horóscopo, usted está pecando fuertemente contra Dios. Bueno,
Alguna vez dijimos que hay un horóscopo cristiano que se llama el pan de vida, ¿no es cierto? Porque hay algunos que lo tienen en la casa, sacan en la tarjetita que me dice Dios hoy. Bueno, hay otros que son más científicos, son creyentes en la ciencia, ¿cierto? En todo lo que es ciencia, en todo lo que ¿no es cierto?, han descubierto los grandes científicos. Y podríamos seguir enumerando muchas cosas más que los científicos han descubierto. Creen en eso. Hay otros, sobre todo la juventud, que son creyentes, pero creyentes fervientes en Internet, del Internet, ahí está. Todo lo sabe Internet, todo lo dice. Lo que dice Internet es cierto y lo creen a ojos cerrados, aunque sea mentira. Pero ahí están los creyentes de Internet, hay millones, sobre todo la juventud. No tengo nada contra Internet en ese sentido, porque yo también lo uso. Pero hay algunos que creen que todo lo que dice ahí es cierto. Hay otros que son creyentes de la tecnología. Y hay algunos que están tan maravillados ahora con algo que se inventó hace poco, la inteligencia artificial. ¿Ha escuchado hablar de eso usted? La inteligencia artificial. Que con la inteligencia artificial se puede saber cualquier cosa. Pero ha de saber usted que en uno de los últimos foros de la economía mundial, un señor recomendó que sería bueno que la inteligencia artificial hiciera una Biblia que sirviera para todas las religiones del mundo. ¿Sabía eso? Sí. Es increíble cómo toda esta tecnología va apuntando hacia lo que va a ocurrir cuando el Señor ya nos haya llevado a los creyentes al cielo, cuando todos los verdaderos creyentes en Cristo nos hayamos ido y comience el periodo de la tribulación y aparezca el anticristo. Todo apunta hacia allá. Todo este tipo de tecnología tan avanzada. Sí, pero hay muchos que son creyentes en eso. Yo creo que habría muchos contentos. Bueno, si aparece una Biblia hecha por la inteligencia artificial, ahí la leo porque esta es buena. Sí, lamentablemente hay muchos así. Y hay otros que son creyentes en los líderes de opinión. No, mire, lo dijo fulano en el matinal. Entonces tiene que ser cierto lo que fulano dijo. O lo dijo el otro allá, o lo dijo tal político, o lo dijo el otro. Y creen en esas personas. Y cuando se les habla de la Biblia, no. Hay otros que son creyentes en las religiones orientales. Estamos llenos de la filosofía de la nueva era. Y ahora hay mucha gente budista, mucha gente, ¿no es cierto?, que se dedican a la yoga. Y alguien dirá, ¿qué tiene de malo la yoga? Tiene mucho de malo y nada de bueno. Quizás físicamente servirá para algún tipo de cosa, pero se sabe que eso es un asunto que va dedicado a los dioses orientales. Así que si usted es amiga del yoga, analice primero y averigüe primero qué es el yoga o el tai chi, cualquiera de esas cositas. Pero hay muchos que son creyentes en eso, es decir, todo el mundo es creyente en algo. Pero la pregunta es ahora, ¿usted es creyente en el Señor Jesucristo? ¿Es creyente en el Señor Jesucristo? ¿Ha creído de corazón de que el Señor Jesucristo vino del cielo a morir por usted y que resucitó y que vive y que le ofrece salvación? ¿Es creyente ya en Él? Ahora, esto no se trata de un asunto meramente intelectual, que hay que comprenderlo mentalmente, por supuesto que sí. Es algo del interior, de lo más profundo. Porque creer en Cristo, como hemos mirado aquí, no hemos visto el pasaje, y yo no tengo la intención de criticar mucho a Tomás en este momento, porque alguien pensó, mire, vamos a hablar de Tomás, que era tan incrédulo. No, está puesto como un ejemplo de un creyente infiel, porque vimos que ser creyente es ser fiel. Y cuando él aquí quería meter la mano en el costado y colocar el dedo allí en las llagas del Señor para creer, el Señor le dijo, mira, no seas incrédulo, sé fiel a lo que has creído, porque Tomás era un creyente ya, pero ahí estaba actuando con incredulidad. Ahora, vimos aquí en el pasaje que el último versículo nos dice que las cosas que están escritas acá en la palabra, y específicamente en este caso en Juan, son para que la persona crea que Jesús es el Cristo y para que creyendo tenga vida en su nombre. Por esa razón predicamos la palabra de Dios. Por esa razón entregamos cada domingo el mensaje del Evangelio en este lugar,
para que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque solamente a través de Él uno llega a ser un verdadero creyente, salvado, reconciliado con Dios, redimido, preparado para la eternidad. ¿Es usted un creyente así? ¿O usted solamente cree, bueno, yo creo todo lo que dice la Biblia? Creo, por ejemplo, que Él nació en Belén, que vinieron los pastores, que después vinieron los magos, que salieron los ángeles cantando. Y después yo creo, sí, Él fue a la cruz, murió, resucitó y se fue. Sí, yo creo todo eso, pero ¿ha cambiado eso su vida? Porque cuando realmente hay una fe de verdad, hay una creencia real, hay un cambio, hay una transformación de vida, si no, no hay nada. Porque aquí dice el último versículo que leíamos, para que creyendo tengáis vida en el nombre de Cristo. ¿Qué significa? Que mientras la persona no pone su fe en Cristo de verdad y cree de todo corazón que Cristo murió y resucitó para darle vida eterna, esa persona está muerta. Está separada de Dios por causa del pecado. Hace unas semanas atrás hablábamos de que la persona sin Cristo es un cadáver espiritual. Tiene vida física, pero no tiene vida espiritual. A menos que ponga su fe en el Señor Jesucristo para la salvación de su alma. Porque aquel que cree en Él, dice acá, tiene vida en su nombre. Le pregunto, ¿tiene usted certeza de tener vida eterna ya? Alguien dirá, oiga, sí, pero es que la vida eterna, cuando yo me muera, entonces ahí, ¿quién le dijo eso? El Señor Jesucristo dijo claramente, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y eso significa aquí y ahora. Y no va a ir al juicio. Pasó de muerte a vida. ¿Y qué hizo la diferencia en la persona? Que escuchó el mensaje de Cristo. La palabra de Dios le mostró todo el amor de Cristo manifestado en la cruz, muriendo por él. Y esa persona se rindió a él, le dijo, Señor, yo soy un pecador, me arrepiento y pongo mi fe en Cristo. El Señor dijo, el que oye y cree, tiene aquí y ahora. Y por supuesto, cuando lleguemos a la presencia del Señor, la vida eterna va a ser completa, pero ya la tiene aquí. Le pregunto, ¿tiene vida eterna? ¿O solo tiene una creencia mental o intelectual? Porque cuando uno tiene vida eterna es porque ha pasado de un estado de muerte espiritual a un estado de vida. Y como una vez dije yo hace mucho tiempo, un profesor que algunos conocieron aquí, un profesor de física nos decía que el movimiento se demuestra andando. Algunos conocieron a Manuel Orellana, un hermano que está con el Señor ahora. Él nos enseñaba física allá en Talca en el instituto. Me hacía sufrir, me hacía transpirar la física. Me sacaba puros 4. Raspando y sacaba un 4. Nunca me gustó eso. Admiro a los que les gusta la física, claro que sí. Y él nos decía, el movimiento se demuestra andando. Y cuando una persona ha pasado de muerte a vida, se nota porque tiene vida nueva. Hay un cambio en la persona. ¿Ha habido algún cambio en usted que dice que es creyente? ¿O estamos en las mismas nomás? Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, una persona creyente es una persona que tiene vida eterna, porque puso su fe en Cristo de corazón. Y eso se demuestra en el cambio de vida. ¿Cómo estamos? Cada cual tiene que saberlo. Ahora, avanzando un poquito más en esto, ¿qué es lo que cree el creyente en Cristo? Aquí ya lo vimos en Juan 20, 30 y 31. Él cree en Cristo en todo lo que la Biblia dice sobre Cristo. Es decir, el creyente tiene su confianza, tiene su fe puesta en lo que dice la palabra de Dios respecto a Cristo y respecto a la salvación. No en otra parte. No es lo que diga fulano o sutano o mengano. Alguien dirá, se nota que este hermano tiene años porque usa esos términos, ¿cierto? Ya no se usan mucho. No se trata de lo que dijo tal pastor, lo que dijo tal obispo, lo que dice tal iglesia. No, es lo que dice la palabra de Dios.
aquí, en este versículo 31 que estamos mirando todavía, el escritor dice que las cosas que se escribieron acá, las señales que Cristo hizo, porque entre paréntesis, cuando el Señor hizo milagros, no los hizo para que la gente estuviera aplaudiendo, ¿no es cierto? No, eran señales de su autoridad como Señor, como Dios, señales. Y Él dice, las señales que están aquí, que aparecen, son para que la persona crea que Jesús es el Cristo y tenga entonces la vida eterna. ¿Se da cuenta? Es decir, la fe tiene que estar basada exclusivamente en la palabra del Señor. Y un verdadero creyente basa su fe, su confianza, solo en la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios, y nada más. Me ha dado vuelta en la cabeza varias veces algo que leí hace muchos años sobre un hermano que estaba traduciendo el Nuevo Testamento a una lengua aborigen, que no sé exactamente cuál era, y estaba traduciendo, por ejemplo, Juan 3:16, y él iba muy bien en la traducción, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, llegó a la palabra cree, y quedó parado. Dijo, pero aquí en esta lengua, en este dialecto, no hay ninguna palabra que se pueda traducir cree. Y empezó a informarse con algunos aborígenes por allí. Entonces uno de ellos le dijo, mire, acá cuando una persona confía en otra y cree que esa persona no le va a fallar, nosotros decimos, pongo mi peso sobre esa persona. Era la traducción que ellos hacían del concepto creer o confiar. Entonces ese hermano tradujo para que aquellos aborígenes entendieran lo que significaba confiar en Cristo. Para que todo aquel que pone su peso sobre Él, sobre Cristo. Y ahí entendieron los aborígenes qué significaba creer. Es poner todo nuestro peso sobre Cristo. Toda nuestra confianza, nuestra fe en lo que Él hizo, hace y hará. Ahora, para poder hacer eso, hay que conocer lo que dice la palabra de Dios, porque esta es la base de la fe. Y el Señor Jesucristo fue muy claro en eso. ¿Se acuerda usted de la famosa parábola del necio y del sabio? O mejor dicho, del sabio y del necio. O del prudente y el insensato. Final del capítulo 7 de Mateo. Allí está, ¿no es cierto? Mateo capítulo 7, versículo 24. Una parábola muy conocida que también sale en Lucas. Parábola que incluso se canta un cántico con los niños, ¿verdad? El hombre sabio su casa construyó, sobre la roca él la levantó, pues sabio fue y no se equivocó, fundamento no le faltó, algo así. Ya no me acuerdo mucho de la letra, me la sé hace tantos años que de pronto se olvida. ¿Qué dice acá el Señor en Mateo 7, versículo 24? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. El Señor está terminando el que nosotros conocemos como Sermón del Monte o de la montaña. Y después de hablar todo lo que habló, cuenta esta historia. El Señor era tan sencillo para predicar. A veces nosotros nos ponemos complicados para predicar, pero el Señor era tan sencillo. Y les habla de un hombre que comenzó a construir su casa y de otro hombre que también comenzó a construir su casa. Uno de ellos era prudente, era sabio, porque cuando empezó a construir la casa, tal como dice Lucas en el pasaje paralelo, él cavó y ahondó hasta que encontró roca
Y allí empezó a construir sobre la roca firme. Construyó su casa. Dice ahí, lo leímos, que después vino tempestad, tormenta, lluvias, vientos, qué sé yo. Pero la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y el Señor dijo, ese hombre representa a toda persona que oye mi palabra y pone su fe en ella. Prudente, sabio. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Que su palabra y Él mismo es como una roca, la roca de la salvación. Sólido, no se mueve. Hace muchos años, cuando con mis padres íbamos a Constitución, cerca de Talca, de vacaciones, ahí Constitución, la característica que tiene, una de las características es que hay muchas rocas, enormes, rocas grandes. Incluso hay una enorme que se llama la Piedra de la Iglesia, que tiene como una puerta, y es muy bonito. Y hay varias otras enormes, pero también hay más rocas pequeñas que están a la orilla del mar. Constitución se caracteriza porque las olas siempre son grandes, son fuertes. A mí me gustaba subirme en una de esas rocas y sentir cuando el mar venía y rompían las olas. Las rocas jamás se movían, firme, sólida. Podían golpear las olas ahí, saltar la espuma, algo que como niño a uno le gustaba, mojarse ahí. Pero la roca sólida y firme, uno podía estar allí sin problema. Así es Cristo. Así es su palabra. Es sólida. Es la roca firme en la cual cuando la persona pone su confianza y su fe, es decir, pone todo su peso, como les decía en el ejemplo, sobre Cristo, es salvo, es hecho hijo de Dios, tiene certeza, tiene seguridad, porque la palabra de Dios se la da. Es un creyente. Sabe en quién ha confiado, sabe que está firme allí, sabe que nada le va a ocurrir porque Cristo es la roca sólida. La persona que escucha y cree, pone su fe en la palabra del Señor. Ese es un creyente, bíblicamente hablando. ¿Es usted así? ¿Es usted un creyente así? Porque si no es así, no es creyente de acuerdo a la Biblia. Y no se me está ocurriendo esto a mí, sino que es lo que la palabra de Dios muestra. Porque el Señor contó del otro hombre, ¿cierto? El otro hombre que también quiso construir una casa. Pero este hombre era muy superficial. Llegó al terreno donde él estaba y empezó a construir de ahí para arriba. En Lucas dice que el hombre empezó a construir en tierra sin fundamento, es decir, superficialmente. No está. Y estar haciendo hoyos, haciendo heridos, ¿no es cierto? Y cimiento y sobre cimiento, ni una cosa. Construyó ahí, a lo mejor se demoró menos que el otro, construyó una casa, a lo mejor hasta más linda que el otro, pero vino la prueba, cayó la casa, fue grande la ruina, porque construyó sobre tierra, sobre arena, sin fundamento. Y hay muchas personas iguales en el día de hoy. ¿Saben lo que dicen? Mire, no importa lo que yo crea, con tal que sea sincero. Hay gente que dice así, no importa mucho, mire, no, usted a lo mejor tiene las cosas más claras, qué sé yo, y se ha profundizado, pero no le importa, yo creo así nomás, por encimita, superficialmente hablando. Pero soy sincero en lo que creo. Sí, pero lamentablemente si piensa así, está sinceramente equivocado. Sinceramente equivocado. El hombre que construyó sobre la arena, el Señor dijo que era un hombre insensato. Como decimos en chileno, era un hombre tonto. Necio. Y alguien dirá, pero el Señor trata así a las personas a quienes, en vez de confiar en la realidad y certeza de su palabra, confían en cualquier cosa, creen cualquier cosa, creen en cualquier personaje que dicen que se apareció por aquí, se apareció por allá. Creen en una señora que se le apareció a unos pastores, por ejemplo, a comienzos del siglo XX.
Y así un montón de cosas. La gente cree todo eso. Y además la gente dice que cree en algo que ve. Si es algo que ve, no está creyendo porque es algo que ve. La fe es creer sin ver. Eso es fe. Y cuando la persona cree en algún aparato que ve, una figura humana, lo que sea, eso es superstición, no es fe. Y nuestro país, lamentablemente, en lo religioso es un país muy supersticioso, porque hay millones de personas que creen en figuras humanas, hechas ahí de yeso, de madera, de piedra, de lo que sea. Eso no es fe, eso es superstición y nada más que eso. Pero la fe verdadera confía en la palabra de Dios, en lo que dice la Escritura, en la verdad preciosa del Evangelio que hemos estado conversando en el día de hoy. Y la persona cuando cree, sabe en quién ha creído y está firme en él, de repente podrá tener sus temblores en el sentido de que empieza a pensar, a dudar ciertas cosas, pero después se da cuenta, no, la palabra de Dios es firme. Tomás tuvo ese problema, ¿se acuerda que lo vimos al comienzo? Era creyente, pero no estaba siendo fiel a lo que había creído. Y un verdadero creyente, esto es muy importante, se mantiene fiel a lo que ha creído. Eso no significa que de pronto hay pensamientos que le vienen a uno porque uno es humano, pero uno como creyente sabe que la palabra de Dios es total y absolutamente cierta. Incluso se mantiene fiel en medio de adversidades que le puedan venir. Me gustaría que miráramos por un momento en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1. Vamos a escuchar lo que nos dice el apóstol Pedro, nuestro hermano Pedro. Capítulo 1. Pablo le está hablando a creyentes, como dice el verso 1, expatriados de la dispersión, o sea, principalmente judíos. Es muy hermoso todo lo que sale en este capítulo, pero vamos a ver solamente algunos versículos. Por ejemplo, vamos a leer desde el versículo 5. Pablo viene hablándole a los creyentes y les dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Me gusta esta frase, somos guardados por el poder de Dios. La salvación no depende de mí, la seguridad de la salvación no depende de mí, depende de Dios. Y yo soy guardado por su poder, y todo verdadero creyente también lo es. Y dice después, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, es decir, la salvación completa va a ser manifestada cuando estemos con Cristo. Y en el 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Pedro habla bastante aquí en su primera carta acerca de las pruebas, los sufrimientos, las aflicciones de los creyentes, que en aquel tiempo eran muy fuertes, sobre todo por la persecución a causa de su fe. Y él les dice, mire, si es necesario, tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuál es el objetivo de la prueba? Someter la fe a prueba. Y ahí se ve precisamente cuando la persona es un verdadero creyente, ¿sabía eso? Muchas veces. Cuando es un verdadero creyente, pese a las pruebas, pese a las aflicciones, pese a los dolores, pese al sufrimiento, la fe se mantiene en Cristo. Me recuerdo cuando el Señor contó la parábola del sembrador. Y allí contó de que cuando el sembrador iba sembrando la semilla, una parte cayó, dice, en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y ahí brotó prontito la planta. Pero el Señor dice después, miren, no tenía raíz. Salió el sol, no tenía raíz. La raíz poquita que había comenzado a aparecer chocó con las piedras,
se secó y no hubo fruto. Y el Señor dijo, las personas que son meramente emocionales cuando escuchan la palabra son así. La persona que es sembrada en pedregales, dice, es aquel que escucha la palabra y al momento la recibe con gozo. Y está fascinado, sobre todo en lugares donde hay mucho emocionalismo. Hablábamos el viernes en el instituto cuando estábamos conversando sobre la adoración. Y veíamos que el Señor busca, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, de acuerdo a la palabra, una adoración espiritual. No una adoración meramente emocional, y hay lugares donde hay tanta emoción, pero que la persona está así poco menos que se siente en la gloria, se siente tan bien como un drogadicto. Y le hablan del Señor, oh no, sí, yo creo todo, soy feliz. Y nos falta el que le dice al pastor o al predicador, hoy su mensaje estuvo tan bonito. Cuando una persona le dice eso a un predicador es porque no entendió nada. Muy bonito el mensaje. A mí me lo han dicho alguna vez. Muy bonito. Es porque la persona no captó lo que se le estaba hablando. Emocional, feliz. No, ahora yo a partir de ahora soy del Señor para siempre. Sale, se va a la casa y empiezan los parientes. Ah, llegó el canuto. ¿Cómo se te ocurre estar yendo a la iglesia? Hombre, mira que está leyendo la Biblia, con esa cuestión es cosa de hombres nomás. Te pusiste fome, ya no salís con nosotros a las fiestas. Y esa persona no dura nada. El Señor dijo, son como el sembrado en pedregales, no tiene raíz, se seca, es puro emocionalismo. Pero cuando un verdadero creyente sufre pruebas, el creyente se mantiene. Aunque uno podría decir, aunque vaya así arrastrándose, pero se mantiene en la fe. Es fiel. Es fiel. Y todos los que aquí somos verdaderos creyentes sabemos que de repente pasamos por situaciones que ni siquiera nos imaginamos que nos íbamos a pasar. Pero el Señor permite que nos mantengamos fieles porque somos creyentes y hemos confiado y estamos seguros en lo que creímos. ¿Es usted un creyente así? Un verdadero creyente se va a mantener fiel pese a todo lo que le ocurra, a todo lo que le suceda. Muchas veces no lo vamos a entender. Muchas veces vamos a llorar delante del Señor con lágrimas. Pero vamos a seguir adelante. Fiel. ¿Sabe por qué? Porque ese creyente sabe a quién le ha creído. Y Pedro le dice acá, mire, ustedes lo aman al Señor sin haberlo visto, creen en Él aunque no lo vean y se alegran igual. En medio de las pruebas, se alegran. ¿Alguien dirá, eso es masoquismo? No, no es masoquismo. Los psiquiatras, los psicólogos han inventado todas esas cosas, ¿no es cierto? Pero no es masoquismo. No es que a uno le guste sufrir, no. Sino que si el Señor permite que pasemos por una prueba, es porque nos prueba la fe para que la fe sea más sólida. Porque la fe aquí se compara con el oro que se refina en el fuego para ir botando las impurezas, para que el oro esté más fino, más puro. Y precisamente muchas veces las pruebas son así, mis hermanos, mis hermanas. Usted que es verdadera o verdadero creyente en Cristo, la prueba muchas veces es para eso. No hablo de la disciplina del Señor, que es otra cosa aparte, sino cuando viene la prueba. La fe se purifica y se mantiene porque es una fe verdadera puesta en aquel que es el verdadero, que es la base de la fe, que es Cristo y su palabra. Ahora, vamos a ir terminando, pero a propósito de lo que acababa de decir yo, de que la persona se mantiene fiel porque sabe a quién le ha creído. Vamos a leer lo que nos dice Pablo en su segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, el versículo 12. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 12, y con esto vamos a ir terminando. Por si alguien ya se cansó de mí. La segunda carta a Timoteo fue la última carta que Pablo escribió. Podemos decir que esta segunda carta de Pablo fue como su testamento.
Lo último que dijo. Pablo estaba solo allí en Roma, encarcelado, todos le habían abandonado, solo estaba con el médico Lucas. Llama la atención que un hombre que tenía don de sanidad estuviera con un médico viviendo. Interesante, ¿eh? Ahora, Pablo aquí en el capítulo 1 dice en el versículo 12, él viene hablando de otras cosas muy interesantes, y en el 11 dice que él fue constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Mire, tenía 3 grandes dones él. Era predicador, apóstol, maestro. Y en el 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo pone la figura de un depósito que él le ha confiado a alguien. Y él le confió su vida y todo su ser al Señor cuando se convirtió a él. Y Pablo dice, no importa lo que me pase, yo sé a quién he creído. Y como yo sé a quién he creído, yo estoy seguro que Él tiene todo el poder para guardar lo mío. Estaba por morir Pablo. Seguramente le quedaban pocos días o semanas. Y podía decir esto. Yo sé a quién he creído. No solamente él dijo yo sé en quién he creído, porque claro, uno pone su fe en Cristo para ser salvo, sino que uno le cree a Él, le cree a Dios. El Señor lo dijo en el versículo que dije hace un rato atrás, el que oye mi palabra y cree al que me envió, le cree a Dios, tiene la vida eterna. Pablo dice, yo sé a quién he creído. Yo le he creído a Él, que es la verdad. Y Él tiene el poder para cuidar lo que yo le he entregado, y yo estoy seguro de eso. ¿Qué le parece? Eso es un creyente verdadero. ¿Es usted un creyente así? Un verdadero creyente, de acuerdo a la palabra, es así. Pablo no estaba en una cárcel 5 estrellas con televisión, con cable, con celular, con internet. No, Pablo estaba ahí en esas cavernas que tenían de cárceles. No había derechos humanos en ese tiempo. Y ahora los presos reclaman los derechos humanos de ellos. Y no se acuerdan de los derechos humanos de aquel que mataron o de aquel que asaltaron o hirieron. No, pero así es la ley ahora. Favorece a esa gente. Sabemos que lamentablemente en el último tiempo es así. Pablo no estaba en un lugar cómodo, estaba solo con el médico Lucas, seguramente enfermo. Hay un versículo más adelante en esta misma carta donde él pide que le lleven un capote que quedó allá, tenía frío, quería seguir estudiando la palabra, pidió unos libros, hasta el final. Es increíble lo de Pablo. Y él dice, yo estoy seguro que Él va a guardarme para aquel día cuando esté con Él. Yo sé a quién he creído. Le pregunto, ¿usted sabe a quién le ha creído? No me crea a mí lo que yo digo. Lo que yo diga no tiene ni un valor. Y ninguno de los pastores que predica acá tiene ningún valor lo que uno diga. Créale a la palabra del Señor y créale a Él, porque su palabra es la verdad. Y cuando la persona crea lo que el Señor dice, tiene la vida eterna, tiene la salvación, es hecho un creyente en Cristo y está confiado en Él y está seguro y puede seguir siendo fiel a Él, pase lo que pase. ¿Es usted un creyente así? Es la prueba de la fe lo que hemos estado mirando. Eso es un creyente. Y toda persona que verdaderamente puso su fe en Cristo así y le creyó al Señor, es creyente y tiene ese nombre, creyente en Cristo. Creyente en Cristo. Si usted al escuchar todo esto se ha dado cuenta que nunca ha sido un verdadero creyente, como la Biblia lo dice, es el momento, ¿no es cierto?, de que eso cambie. Es el momento de poner su fe, su confianza realmente en Cristo. Ponerla de todo corazón y recibirle como su Señor y Salvador personal, y entonces será un verdadero creyente a partir de ese momento. Lo dejo para que usted resuelva su situación. Si es un verdadero creyente, gloria a Dios, y que bueno, los que somos verdaderos creyentes acá
Sabemos que el Señor nos mantiene firmes y fieles pese a tantas cosas. Si usted se ha dado cuenta que no es una verdadera creyente, un verdadero creyente, ¿qué está esperando? El Señor quiere salvarle ahora, quiere darle vida eterna, quiere que sea un verdadero creyente en Cristo. Que así sea, vamos a orar al Señor. Padre bendito, te alabamos, te bendecimos porque tú nos has dado este tiempo para reflexionar en tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque en tu amor y bondad mandaste a tu Hijo. Él se entregó por nosotros. Él murió, Él resucitó, Él vive, Él pronto vuelve. Y todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en tu palabra y le hemos creído a tu palabra, somos creyentes a la espera de su regreso. Pero pensamos en nuestros amigos, parientes nuestros y otros que están acá que no sabemos nosotros si son creyentes de verdad o no. Tú sabes eso y ellos debieran saberlo también, Señor. Y oramos que tú obres en sus corazones para que lleguen a ser verdaderos creyentes en el Señor. Gracias te damos por tu palabra y en tus manos quedamos encomendados y dejamos tu palabra para que tú sigas obrando en el corazón de cada uno, tanto para edificación como para salvación. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.